Bueno, yo voy a hablar de los factores de riesgo. ¿eh? Eh, Los factores de riesgo, en principio, podemos considerar extrínsecos aquellos que no dependen de la jugadora, es decir, el tipo de campo. Si el campo es artificial, si es de hierba natural, si está regado o no está regado, si los tacos son de una longitud u otra, todos son factores de riesgo que inciden en la posible lesión, pero no dependen del individuo. Y dentro de los del individuo podemos entender que hay algunos que no son modificables, simplemente podemos ser observadores de que están, porque algunas cuestiones anatómicas lo son y ya está. Y otros son modificables, que eso da pie a la rehabilitación, ¿no? al trabajo para reducir la incidencia de lesión. Y entonces, para no caer en el nihilismo, pues aunque hay factores no modificables, en general, como he dicho antes, a modo de spoiler, sí que se puede reducir la incidencia. ¿Cuántos factores hay? Muchísimos. Tengo que decir una cifra, 37. Eso no me lo he inventado, está en un artículo. Antes de que activéis el botón del pánico, tranquilos, porque no os voy a contar todos. Vamos a seleccionar, evidentemente, los que sean más relevantes y, sobre todo, los que tengan una relación directa con la condición de género, es decir, aquellos factores de riesgo que están, digamos, acentuados o perfilados con la condición de género. Dentro de los anatómicos, no vamos a entrar en todo, sino, insisto, porque lo que se trata es de que asimiléis algunas cosas básicas, pero que de alguna manera, como si fuera un poco una clase, las llevéis dentro, ¿no? La anteversión femoral, entended, es como el ángulo que hace el cuello del fémur y la rodilla, vamos a decirlo así, ¿no? Con esa imagen, bueno, he pensado que podría ser fácil de entenderlo. Y como el resto de cosas, cuando nos miramos a la cara vemos que no somos iguales, aunque tengamos los mismos elementos, pues todos los ángulos no son iguales. Entonces hay algunas personas, algunas niñas, porque está relacionado con la condición de género, que tienen un mayor aumento llamamos anteversión técnicamente, bueno, mayor cantidad en este ángulo, que eso implica que la cadera, para meterse en la pelvis, tenga que hacer más rotación interna. Y la rotación interna disminuye la potencia aductora. Entonces me he acordado de, lo voy a decir claro, abducir es separar la pierna, ¿vale? Entonces, eso que se traduce en que tengan menos potencia con ese brazo de palanca de esa manera. La pendiente tibial es otro caso fácil de entender. Si entendemos la tibia como una meseta, como una plataforma, y el fémur como una rueda a ese nivel, pues que aquello tenga caída hacia atrás, evidentemente, por intuición entenderéis que es más fácil que al caer de un salto, en los momentos inerciales de la caída, pues tengan más fácil acercar al ligamento cruzado al límite de su resistencia. Y este es un valor que está también claramente relacionado con la condición de género. Insisto, no es un estigma, no eres chica, tienes pendiente tibial posterior, no. Es más frecuente encontrarlo en jugadoras, en mujeres. El tratamiento de esto, pues bueno, este tratamiento existe, pero hay que estamos, mi compañero infatigable Miquel y yo, viajando por el mundo, en este caso, Sonny Cotet es puedo decirlo a calzón quitado, el puto Messi de las reconstrucciones del cruzado a nivel mundial, respecto a capacidad de publicar casos, y fijaros que publica 6, es decir, que una cosa es que algunos problemas tengan solución, y otra cosa que esa solución sea compatible con el deporte. Por supuesto que no. Es decir, en primera instancia ningún deportista se dejaría hacer eso, ¿eh? Y en primera instancia, en general, a las rupturas de cruzado se les opera, como todos entendéis, o luego explicará Miquel. Pero en una segunda o una tercera, pues ya hay que decirle a esa persona, no tanto bajo el punto de vista del asesoramiento deportivo, pero sí como su salud. Mire, usted tiene que entender que la solución tiene que pasar por hacerse eso que veis ahí. Esto es fácil de entender también, ¿no? Porque el fémur es como un tren de aterrizaje de un avión con 2 ruedas, que pueden estar más o menos separadas. Y entonces, en las mujeres que se lesionan el ligamento cruzado anterior, se ha visto que en general suelen tener espacios más estrechos. Anatómicamente nos bajamos ahora al pie. En el pie, eso es una imagen igual familiar, porque todos los que hemos sido padres o madres de niños, cuando tienen 2 años, 3 años, todos tienen el pie plano, y es muy alarmante, ¿no? Tenía un compañero difunto que decía que hay que vigilar a los niños, informar a los padres y tratar a las abuelas, ¿no? Que eran las que se alertaban, ¿no? de esto. Bueno, pues ese hiperpronación del pie, que es técnicamente para meter los tobillos, dicho vulgarmente, pues es un factor de riesgo, en tanto que es como pisar una cama elástica, ¿no? Se hunde el suelo, entonces la rodilla
va a tener también más facilidad para coger el vicio que la pueda lesionar. Y es un factor de riesgo medible con un auricular DOR3, que los que sois padres de aquí, del cadete del SANI, es una de las cosas que hemos metido en el check-in, y además pertenece a aquel ámbito de factores modificable fácilmente. El índice de masa corporal, pues si tenéis algunas hijas con un poquito de problema de sobrepeso, no está demostrado. O sea que no, aunque intuitivamente parecería decir, bueno, de cañón, eso seguro que sí, pues no. Sí con las lesiones meniscales, pero no con la lesión del cruzado. De los factores genéticos no vamos a hablar, mencionar que existen. Es un oscuro mundo que nos espera para el futuro, ¿vale? Que nos digan qué tipo de colágeno formadores somos cuando cicatrizamos. Lo dejamos ahí. Y luego en manos de quién caerá esa información dentro de unos años. ¿Cuánto pagarán por ella las mafias de los seguros? Bueno, lo dejamos. Los fisiológicos también es fácil de entender. Ya lo ha mencionado Arrate, ¿no? A partir de la pubertad, pues empiezan los riesgos a lesionarse. Las hormonas sexuales. La síntesis de colágeno, intuitivamente todas las mujeres que habéis estado embarazadas aquí sabéis o suena que durante el embarazo la pelvis como que tiene capaz de distraerse un poco para habilitar mejor el canal del parto, porque el perfil hormonal durante la gestación lo permite, ¿no? Es decir, las hormonas influyen en la cantidad y calidad del tejido del colágeno que fabricamos. Ese pico estrogénico que caracteriza a las mujeres un poquito más o menos antes de la mitad del ciclo es el que está relacionado con con los días de mayor riesgo. Esto a día de hoy no se establece como una norma, no empecéis a ir a casa y volveros locas con vuestras hijas y que estás ovulando, hija, no, el partido el domingo, di que no vas. No. De momento, hoy en día esto forma parte de la toma de datos, porque quizás en el futuro, en Lezama, por ejemplo, ¿no? RT, creo que monitorean el día del ciclo de cada jugadora y con esa capacidad que tienen de recolectar datos y de gestionarlos, y quizás en el futuro próximo puedan alumbrarnos algunas afirmaciones extraídas de ese fabuloso banco de datos que pueden obtener. De hecho, las chicas con más edad toman anticonceptivos, en la medida en la que no hacen esos picos, están protegidas. Los biomecánicos, esto es lo que más o menos también es fácil de entender. Están, como veis, con el símbolo del icono de la condición femenina, ¿no? Es decir, y esas cosas, lo mismo que he dicho antes respecto a las padres y madres de San Ignacio, eso es fácilmente chequeable con un salto, ¿no? Entender cuánto juntan las rodillas. Entonces, lo que se ha visto es que las jugadoras que se lesionan más fácilmente el cruzado son las que en una caída de un salto tienen más capacidad de juntar las rodillas. Lo que llamamos valgo, ¿vale? Yo lo he llamado juntar las rodillas. Los neuromusculares. Estos también voy a hacer un énfasis en que los entendáis. Pero primero, asociado a la condición de género, claramente. Y también son las que más terreno dejan al trabajo de la readaptación y de la prevención. Respecto a los chicos, las chicas cuando caen de un salto, los circuitos cerebrales que activan las activaciones musculares tienen un desequilibrio en favor del cuádriceps, ¿no? El cuádriceps nos estira la rodilla, llevando la tibia para adelante. Segundo rasgo. Esos mismos circuitos van un poco enlentecidos. Es decir, cuando llegan, pues digamos, la caída ha empezado a hacer primero su trabajo de inercia, ¿no? Y esa activación del cuádriceps y luego viene pues, esa activación de los isquiotibiales que dicen, quieto, no te vayas para adelante, tibia. Y eso las chicas la tienen retrasado. Entonces, si juntamos los dos factores, pues tenemos la tormenta perfecta, que la tibia se nos puede ir para adelante. Y el patrón de movimiento alterado. Al caer de un salto, la combinación, esto ya, digamos, son estudios que lo que hacen es, con tecnología que quizás en el Zama me consta que tienen, y digamos, en el fútbol profesionalizado, ¿no? Pues antes de la adolescencia, y esta es mi hija Aitana, que la conocéis muchos cuando empezó, antes de la adolescencia no hay diferencias entre los niños y las niñas. Y como ha dicho Arrate, después de la adolescencia es cuando empiezan las diferencias. Entonces, al caer de un salto, las féminas tienen menos fortaleza en la abducción de la cadera, tienen menor flexión de la rodilla, caen con las piernas más extendidas, se juntan más las rodillas y además aumenta la rotación externa de la tibia, que emparentarlo con lo que he dicho antes de lo del pie,
¿vale? Es decir, ese gesto del pie hace esa rotación que dice ahí. Esto es un movimiento combinado, que por eso en el check-in que hemos hecho en los cadetes del Artisarrac, pues hemos incorporado un test de un salto. Entonces, en resumen, aunque hay factores intrínsecos modificables hay factores intrínsecos modificables que justifican la prevención, y mi único afán ha sido intentar transmitirlos, ¿de acuerdo?